Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un doble lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Os doy la bienvenida a una edición especial de Lunes Podcastero, y digo especial por varios motivos. En primer lugar, porque si habéis estado atentos al feed del podcast, habréis visto que hoy hay doble ración de Al otro lado del micrófono. Por un lado, la habitual, la de aproximadamente 5 minutillos, donde recomiendo un podcast y os invito a pasaros por mi blog para que vosotros mismos dejéis vuestras recomendaciones, y por otro lado, la que estáis escuchando ahora mismo. Realmente ambas versiones reseñan al mismo podcast recomendado, que como ya sabréis si habéis escuchado la versión cortita, se trata de Nueva Partida, un podcast sobre videojuegos que no habla de los propios juegos en sí, sino de cómo verlos con ojos de un diseñador de videojuegos y sobre todo de cómo convertirse en un game designer. Si antes os hablaba de la versión cortita, esta que estáis escuchando es la versión larguita, por así decirlo. ¿Y por qué hay dos versiones distintas? Os estaréis preguntando. Pues porque hoy, al otro lado del micrófono, o mejor dicho, a este lado del micrófono, no estoy solo, ya que me acompaña Julián Serrabi, el podcaster que podéis oír en Nueva Partida y responsable de la web serrabi.com, que viene a hablarnos en profundidad de su propio podcast, de su web y de la formación que puede ofreceros si queréis ahondar aún más en esa profesión tan demandada como es el diseño de videojuegos. Y ahora es un placer invitaros a pasar al otro lado del micrófono y acompañarme para conocer a Julián. Bienvenido, ¿qué tal andamos? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenas, pues aquí vamos a hacer una versión larga de Al otro lado del micrófono, que de vez en cuando hay alguna, pero no es lo habitual, por así decirlo. Nos vamos a pasar muy mucho de los 5 minutillos, seguro, porque tratándose de hablando de videojuegos, que a mí me gustan mucho, y para descubrir el diseño de videojuegos seguro que nos tomamos un ratillo. Bueno, eso está genial. Además, se nos va a pasar muy rápido y seguro que a la gente también. Así sí. Que esto da tiene mucha mecha como para hablar solamente 5 minutos. Eso es. Bueno, para la gente que no te conozca, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas exactamente, porque eres diseñador, pero también formador en diseño de videojuegos. Sí, bueno, tú ya me has hecho una muy buena presentación, Jorge, pero bueno, yo me dedico pues a diseñar videojuegos. Por mi parte, empecé hace unos 8 o 9 años, pues empecé como empieza todo el mundo, haciendo pequeños proyectos por mi cuenta y nada, hoy en día soy diseñador de videojuegos profesional para empresas y aparte de mi tiempo lo dedico pues a formación. Como la industria en este sentido es bastante opaca y la gente no suele conocer qué es el perfil del game designer, piensan, es muy normal, pero piensan pues que el diseñador del videojuego es pues un programador, o es un dibujante, o es la persona que hace la interfaz. Y bueno, en ese sentido, pues yo descubrí esta profesión, me gustó mucho porque yo quería dedicarme a diseñar videojuegos y yo ni me gustaba la programación, ni era algo que me apasionara, ni tampoco era bueno dibujando, sinceramente. Entonces vi en este puesto una oportunidad muy grande de dedicarme al diseño de videojuegos y además aprovechar mi talento. Y a eso me dedico también, a enseñar a la gente cómo se puede dedicar a esta profesión, en qué consiste, cómo nos ganamos la vida y cómo hacemos los videojuegos al final más entretenidos y más divertidos, que al final es la finalidad y el objetivo de un game designer. Sí, porque la gente lo juega, pero no sabe el trabajo que hay detrás. Que como bien dices, hay programadores, hay dibujantes, hay diseñadores, pero claro, los diseñadores, tienen que estudiar bastante. Y precisamente eso te quería preguntar, porque hay mucha gente que, como bien dices, se quiere dedicar al diseño de videojuegos, pero no sabe realmente lo que tienen que estudiar. ¿Qué tipo de formación tienen que aprender o mejor dicho, tener en mente si se quieren dedicar a esta profesión? Vale, Jorge, pues mira, normalmente los alumnos con los que yo trabajo vienen con diferentes niveles de información, ¿no? Para empezar por el nivel más bajo de información, para que así todos los oyentes sepan de lo que estamos hablando, es que hay alumnos, hay gente que dice, vale, yo me quiero dedicar a los videojuegos, pero no sé a qué, ¿vale? Entonces te dicen, quiero trabajar en videojuegos.
pero esto es como si llegamos a un restaurante y le decimos al dueño, oye, yo quiero trabajar en tu restaurante. O a un grupo de música y le decimos, oye, yo quiero ser músico. Pues lo normal es que el hombre del restaurante o el productor del grupo de música te diga, vale, pero ¿de qué quieres trabajar? O sea, ¿en qué perfil? ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos que definir. Si tú quieres trabajar en videojuegos, primero tienes que investigar los diferentes perfiles que existen, programador, artista, game designer, animador 3D, modelador 3D, guionista, diseñador de interfaz. Tienes que estudiar, o sea, tienes que saber que existen esos perfiles, tienes que saber qué es lo que hace cada uno de ellos en su día a día, porque esto también pasa mucho, ¿no? Que decimos, oye, pues es que a mí la idea de ser programador o la idea de ser artista o la idea de me gusta mucho. Pero luego lo que ocurre es que en el día a día lo que hace esa persona en realidad pues no nos gusta. Nos gustaba la idea de, pero no nos gusta en realidad la práctica, ¿no? Lo que hacemos en la empresa. Entonces lo primero que hay que definir es esto, ¿vale? ¿En qué perfil te quieres dedicar? Si alguno de los oyentes pues tiene alguna duda, hay bastante información en internet sobre esto, pero vamos, que si no me pueden mandar un mail y se lo puedo explicar, no hay ningún problema. O escuchar tu podcast, porque de hecho tienes un episodio sobre esto precisamente. Sí, de hecho, justo es lo que iba a decir también. Tienen el podcast y creo que en la newsletter pues hablo bastante del tema, donde defino muy bien los perfiles y qué hace cada uno para que la gente tenga bastante claro, pues eso. Yo lo que intento transmitir es, como yo he estado trabajando en empresas bastantes años, intento transmitir realmente lo que se hace en el día a día en una empresa, lo que hace cada perfil, para que, bueno, pues este primer paso, ¿no? de información, que es lo que hablábamos al principio, este primer paso de yo quiero dedicarme a videojuegos pero no sé qué, pues lo den con un poquito más de seguridad y ya lo den en un perfil en el que estén pues lo más convencidos posible de que lo que van a hacer les gusta. Y yo luego lo que hago es especializarme. Personalmente yo me especializo como formador en game designers. Esta formación, me preguntabas qué es lo que tiene que estudiar, ¿no? Esta gente que quiere dedicarse a ser game designers. Yo es una parte de la formación que doy, ¿no? Que, bueno, pues tengo mis alumnos y los llevo desde no tener conocimientos previos a especializarse en esta materia. Y la hago de una forma muy especializada. Y digo especializada porque me parece una palabra clave aquí, y es que hay que especializarse. O sea, se venden muchas formaciones, se venden muchos cursos y se hacen muchos másters y, bueno, incluso en organismos públicos que desde mi punto de vista no están bien orientados. Y no hace falta que te lo diga yo, o sea, es que si hablas con cualquier persona que tenga una empresa de videojuegos, a veces pues estas personas son de difícil acceso, ¿no? Pero bueno, solamente tienes que hablar con trabajadores de estas empresas. Ellos mismos lo dicen, ¿no? Que tienen muchas veces muchas dificultades para contratar a gente porque la formación que les han dado es muy generalista, ¿vale? Es una formación donde a ti te dicen, oye, vas a estar 2-3 años aprendiendo programación, aprendiendo dibujo, aprendiendo guión, aprendiendo diseño, aprendiendo gestión de proyectos. Y al final, ¿qué pasa? Que de cada disciplina, pues a lo mejor aprendes un par de meses o 3, luego a lo mejor hay 6 meses de creación de proyecto, con lo que la formación que te dan es una formación muy superficial y es muy poco vertical, es muy poco profunda. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta gente que sale de este tipo de formaciones al final son, pues, como se dice en el refranero español, ¿no? Maestrillos de todo, pero... Sí, aprendices de todo, maestros de nada. Exactamente, esa es. Aprendices de todo, pero maestros de nada. Y claro, esto lo que crea es un conflicto con las necesidades que tienen las empresas. Porque tú cuando llegas a un puesto, si es de game designer, si es de programador, si es de artista, lo que te van a pedir es facultades, tus skills, tus habilidades en ese perfil en concreto. A la empresa le va a dar igual. La empresa lo que quiere como trabajador es que tú resuelvas un problema de la mejor manera posible. Y no le va a importar que tú tengas un conocimiento pues en modelado 3D o que tengas un conocimiento en programación si lo que quieres es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ser game designer. Entonces esto es uno de los problemas que hay en la formación y es una de las iniciativas que me llevó a mí y me empujó a crear una formación especializada en game design para que pues, los alumnos tengan más oportunidades al final, ya sea de crear proyectos por su cuenta y hacerlos con un conocimiento mucho más profundo de cómo se crea un juego divertido o de que encuentren un trabajo el día de mañana y lo encuentren porque de verdad se han formado en un perfil de forma especialista
y si tienen algún problema encontrando trabajo, que no sea un problema de formación, ¿sabes? Que sea otro tipo de problema, pero que la formación que hayan recibido sea de calidad y les permita eso, les permita pues aprender una profesión y encontrar un trabajo. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta más brevemente, si alguien quiere dedicarse a esto, no tiene por qué ser mi formación, pero que mi consejo es encuentre una formación especializada. Sí, que se centre. A mí me recuerda mucho esto a mi gremio, que soy técnico informático. A los informáticos les engloban en todo tipo de trabajo, ya sean programadores, desarrolladores web, diseñadores web, todo es informática. Y yo, por ejemplo, yo soy técnico informático, yo soy el que toca los propios aparatos físicos, entonces, hombre, sé algo de programación, pero muy por encima, entonces no me puedes englobar, te tienes que especializar, como bien dices. Y una pregunta ya un poco más a título personal. ¿En qué juegos has trabajado? ¿Algo que pueda ver yo? ¿O tienes algún título que digas, mira, aquí metí mano yo? Sí, claro, mira, de juegos para móviles, yo sobre todo he estado trabajando en juegos para móviles en España, bueno, en España y en el mundo entero. Lo que está generando más rentabilidad, lo que está generando más trabajo, lo que está generando más oportunidades y donde se aprende muchísimo, pero muchísimo, es en el terreno móvil, ¿vale? Ahora mismo sí que creo que hay como un pequeño, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como que está mal visto. O sí, como que hay una mano negra ahí, sí. Sí, hay como una mano negra, como una especie de conciencia social de que trabajar en videojuegos en sector móvil es como menos, ¿no? Como que está más devaluado que trabajar en los típicos juegos AAA y en juegos de videoconsolas. Y yo he trabajado en videojuegos para móviles y para nada creo que es así. Creo que los juegos para móviles cada vez están creciendo más, cada vez la producción, la exigencia del jugador que juega en juegos para móviles cada vez es mayor y se puede aprender muchísimo de los juegos para móviles porque además, como la mayoría son free to play, como diseñador tienes un desafío mayor, ¿no? Porque tú en consola al final pagas por un juego y la única función que tiene el juego al final es entretenerte, divertirte y, bueno, proveer una buena experiencia. Pero en móviles tiene un tweak, ¿no? Hay un paso más allá y es que no solamente tienes que entretener al jugador, sino que tienes que hacer que además el juego sea rentable. Que lo valore tanto como para pagar. Exacto. Tienes que tener en cuenta que ese jugador que está jugando a tu juego, pues a lo mejor no ha pagado nada, lo está disfrutando y tienes que hacer que la monetización y que la empresa pues sea rentable el día de mañana. Entonces, pues son desafíos al final que a mí personalmente, a título personal, me parecen... Al final esto es diseño igual, o sea, es el diseñador quien elige, oye, pues mira, vamos a introducir en el nivel 10 o en el nivel 11 este tipo de premio o vamos a introducir este tipo de progresión y aquí al jugador pues le vamos a ofrecer algún tipo de ítem que sea de pago para que, bueno, aumente su progresión, tenga un héroe más fuerte, aumente sus stats, se pase este nivel, bueno, lo que sea. Entonces, yo he trabajado, como te decía, sobre todo en juegos para móviles y bueno, podéis ver en Dragon City, por ejemplo, que es uno de los, digamos, juegos más rentables y con mayor trayectoria del mundo, que lleva ya, pues, como juego free to play 5 o 6 años en el top 100 de juegos con mayores ingresos. Yo he sido uno de los diseñadores principales. Luego también estuve involucrado en Monster Legends, que son juegos de gestión de recursos. Dragon City está más enfocado en el tema de coleccionar dragones y Monster Legends está más enfocado en el tema de batallas. También hay una parte de colección, pero sí que es un juego más enfocado, es un juego más RPG, más enfocado en una batalla por equipos. Y yo creo que sí, he trabajado en más juegos, en muchos más proyectos, algunos que se han cancelado, otros que no han salido, se cortaron en fase de prototipo, pero yo en los que más he estado trabajando y los que más he invertido tiempo han sido estos dos. Luego también he trabajado en shooters, he trabajado en juegos en tipo Diablo para Facebook, he trabajado también en una especie de Clash of Clans. Yo fíjate que en cuanto a los juegos móviles, yo también soy un fiel defensor, aparte porque juego mucho sobre todo el camino al trabajo. Hubo un juego que me hizo clic, luego hablaremos de otro que has traído en tu podcast y que he escuchado recientemente, pero a mí hubo un juego de móvil que me hizo clic y fue el famoso Angry Birds,
que gracias a las físicas que tenía, me causó una adicción, pues como me causó adicción el Tetris hace 25 años o 30 años ya, y estuve enganchado, lo siguiente. Y en muchos rankings de podcast que pedían para, no recuerdo qué año sería, pero bueno, al final de año pedían ¿cuáles han sido tus GOTY este año? Y yo metía en esos GOTY, en esas listas de GOTY, el Angry Birds, y claro, ellos decían, ¿pero cómo van a meter el Angry Birds si es un juego de móvil? Y yo, ¿es un juego de móvil? Sí, pero ahí lo tienes, que ha causado serie de televisión, mogollón de merchandising, el impacto que tuvo fue la releche. Y juegos como por ejemplo el Plague Inc., el de plagas, que hoy en día con el tema del coronavirus, telita, el impacto que tuvo cuando salió todo esto a la luz, que mira que es un juego que ya tiene años, pero no sé por qué la gente tiene esa concepción. Yo imagino que serán porque, claro, sobre todo porque no pagan esos 60 euros que cuesta cada juego de móvil y no lo valoran tanto. Pero para mí, sobre todo yo que soy padre, en cuanto a horas de entretenimiento y diversión que me dan los juegos de móviles y horas que le puedo dedicar a los juegos de consola o de ordenador, en los últimos 5 o 10 años no hay color. O sea, no hay color, ganan por goleada los juegos de móvil. Y ese clic que tienes que hacer, que has comentado tú, que tiene que hacer el jugador para decir, joder, este juego me gusta tanto que voy a pagar por él, voy a comprar las moneditas o los bonos o lo que ofrezca, porque es un juego que me ha dado entretenimiento gratis, pero quiero pagar por él y seguir aumentando mi vida útil en este juego. Y bueno, el juego al que me refería antes, que has comentado en tu podcast, y ahora hablaremos del podcast, es el famoso juego de la serpiente, que parece mentira a los que ya tenemos unos años, porque claro, ahora hay mucha gente joven que no ha vivido esa época de móviles Nokia antiguos, que eran en blanco y negro, con una pantalla minimísima, la cantidad de horas y horas y horas que nos dio de diversión en el Snake, que parece mentira, que era una línea con puntos y dio la vuelta al mundo, pero vamos, yo recuerdo piques en el instituto, en mi caso, la gente echaba pero verdaderas horas y había una competición con algo tan simple que era eso, mover una línea arriba, abajo, izquierda, derecha, y nos daba, vamos, fue un auténtico boom. Ese episodio lo recomiendo, de hecho lo he recomendado en el lunes podcastero corto, pero si no hay nadie que haya escuchado tu podcast, por favor que empiece por ahí, porque van a descubrir una pequeña joyita basada en un juego muy, pero muy simple. Bueno, y ahora hablemos un poquito de lo que es tu propio podcast. Ya que me he metido en harina, vamos a hablar de Nueva Partida. ¿Nueva Partida nace como complemento de tu web o fue al contrario? Quiero decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, tu web o el podcast? Lo primero fue la web. Primero fue tener presencia online, porque además yo soy diseñador web, pero no ejerzo. Es decir, yo, como muchos diseñadores, al final venimos de perfiles muy diferentes. Yo, de hecho, tengo alumnos que vienen de las ventas, alumnos que vienen de la hostelería, alumnos que son programadores, otros que son que sí que pueden venir del sector, ¿no? Que quieren aprender, pues a lo mejor vienen del sector, a lo mejor no se dedican directamente a videojuegos, pero sí que son programadores, diseñadores de interfaz en otros productos, de software. Pero ya te digo que tengo alumnos que vienen de sectores muy, muy diferentes. Y lo primero que yo quería era tener una presencia online para que la gente me pudiera contactar por el email, antes de tener el podcast y de tener la newsletter. Entonces, lo primero fue la web, y una vez ya tenía la web y tenía la estructura, entonces vino el podcast. Uh-huh. Y hay una cosa que me gusta mucho también de cómo haces el podcast, y es que al principio de cada episodio sueles hacerlo recordando que tienen los oyentes una newsletter con más información, aparte de la que das en ese episodio. Ofreces, digamos, otro extra, como un entrante, a modo de newsletter, y ahí pues resumes en cosa de un minuto y medio, lo que ofreces en el email que mandas, o en esa newsletter, mejor dicho, que mandas en ese día. ¿Esto es un complemento más de la formación o es lo que ya ofreces habitualmente en la formación? Pues, quiero decir, aparte de la formación que tú vas acumulando y que vas enseñando, ¿ofreces estas pequeñas pildoritas que además ofreces otras en el podcast? O sea, ¿son 3 caminos distintos? No, mira, en realidad yo lo que hago es lo siguiente. O sea, para mí, mi medio de comunicación más cómodo y más natural es la newsletter, porque es lo que menos tiempo me lleva y donde más contenido puedo ofrecer de forma diaria y de forma más rápida.
Yo sé que hay gente que hace podcast diarios y gente que hace un podcast de 3 horas y yo no soy capaz. O sea, yo no soy capaz de sentarme y de tener la disciplina. Además, que para mí hacer un podcast ha sido pues algo completamente nuevo. Además que no tengo tiempo físico con mis trabajos, con los alumnos, con las mentorías, de hacer un podcast diario ni semanal. Entonces yo lo que intento es centralizar mis esfuerzos en la newsletter, en toda la gente que está suscrita a la newsletter, porque además me parece muy cómodo para mí, sobre todo a la hora de escribir, y para la gente a la hora de recibir un mail, simplemente, como es lo que reciben. Entonces en cada mail, en cada newsletter, pues hablo pues, de una experiencia, hablo de una historia que me haya podido pasar a mí en mi trabajo, algún tip, alguna lección. Hablo también de cosas que yo veo a mi alrededor, que no tienen por qué nada que ver con diseño, pero que en realidad están muy relacionadas con diseño. Yo puedo cogerte una historia de hoy que he cocinado unos espaguetis a la carbonara y decirte en qué se parece cocinar estos espaguetis a entender el diseño de un videojuego. Entonces intento en la newsletter pues esto, ¿no? Hacer que la gente vea que esto de diseñar videojuegos, que esto del game designer no es algo de frikis, de genios, de gente de Estados Unidos o de japoneses, sino que esto es algo bastante fácil de entender, que obviamente es una disciplina que se tiene que aprender poco a poco, que no te vas a convertir en game designer pasado mañana, pero sí que intento un poco bajarlo a la tierra, ¿no? Intento un poco que la gente vea que esto no es nada complejo, ni es física cuántica, ni nada por el estilo. Entonces mi canal principal es la newsletter. Y lo que hago desde la newsletter es sacar lecciones. A veces digo, pues mira, este email ha ido muy bien, me han respondido mucho o me han hecho muchas preguntas con respecto pues, a este tema. Y de ahí saco un podcast, ¿vale? De ahí lo que hago es decir, vale, pues esto lo voy a transformar en un episodio del podcast. Y de ahí lo que hago es sacar pues un audio una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, cositas así. Pues mira, me lo voy a copiar yo porque el tema de la newsletter yo también le tengo muy pendiente desde hace años y precisamente me daba pereza porque pensaba que era algo que me iba a quitar mucho tiempo, pero viéndolo desde tu perspectiva que te ocupa menos tiempo que hacer el propio podcast, pues oye, voy a intentar darle caña a esto. Y otra cosita también que me gusta también del podcast es que cada 5 o 6 capítulos haces un especial de preguntas y respuestas que te plantean tanto tus lectores como tus oyentes o los lectores de esta newsletter. Esto también me gustaría hacerlo a mí, pero claro, no sé si la gente te hace muchas preguntas o por dónde, mejor dicho, te hace muchas preguntas. A través del podcast, a través de la newsletter, a través de tus mentorías, haces ahí un cúmulo porque vienen de todos los lados. Sí, en realidad a mí me atacan desde todos los frentes. En realidad, de lo que más me preguntas me vienen es sobre todo de la newsletter porque es donde yo más activo soy. Entonces, como suelo estar mandando emails bastante a menudo, esto también pues ya lo aviso. O sea, yo lo digo antes de la gente que se apunta a la newsletter, que yo ya mando bastantes emails, pero bueno, también lo comento a los oyentes, ¿no? Si hay alguno que se quiere apuntar, que sepa que va a recibir bastantes emails. Soy bastante cansino en ese sentido, pero al final creo que es un contenido que está muy bien y por eso lo hago. Y entonces, pues mira, lo que más me llegan es eso, preguntas a través de la newsletter, preguntas en las mentorías, si creo que es interesante, pues también la traspaso, pero son sobre todo preguntas a través de la newsletter, algunas por redes sociales también, por Instagram, por Twitter. Yo la verdad es que no suelo estar muy activo en redes sociales, las utilizo básicamente como herramienta de trabajo, me gusta más la comunicación directa, más personal y más privada a través de la newsletter. Pero sí, la verdad es que me suelen llegar preguntas por varios sitios y lo que hago es eso, ¿no? Justo lo que tú has dicho, un poco selecciono cuáles creo que van a ser, cuáles van a ayudar más, ¿no? Y cuáles son las dudas que más se repiten y que van a ayudar más a la audiencia. Y si no hago un email con ellas, pues hago un audio para el podcast. Uh-huh. Y hablando precisamente de preparar audios para el podcast, o mejor dicho, guiones, los temas que tratas en los episodios del podcast, ¿aprovechas el temario de estas mentorías o de esta formación que tú ofreces
o lo haces, digamos, una creación exclusiva para el podcast, o en base a estas preguntas que te lanzan, nuevas ideas que te van surgiendo, o directamente te pones delante del micrófono y le das a grabar, que siendo diseñador de videojuegos no me creo que hagas esto de sentarte y grabar lo que te surja. No, que va, no. Yo sí que suelo ser bastante espontáneo, pero no cuando me tengo que... Por eso te digo que me gusta mucho más la newsletter. Soy mucho más espontáneo a la hora de escribir que a la hora de grabar. Yo personalmente, cuando me toque grabar un episodio, me estructuro una escaleta, ¿sabes? Y ahí me pongo los puntos en los que quiero hablar. Sí que no me lo hago tampoco palabra por palabra, pero sí que digo, mira, quiero hablar de esto, quiero hablar de otro, que no se me olvide y bueno, lo voy atacando punto por punto para que la gente también siga un orden lógico, ¿no? Que no sea una maraña de pensamientos aleatorios y una verborrea por mi parte, sino que... Sí, bueno, que al final, adelantas, vuelves atrás, adelantas, claro, check. Exacto, y además también intento... Yo soy consciente de que mucha gente no conoce mi perfil, de que no conoce esta disciplina, entonces, bueno, intento hacer un esfuerzo de esto se entiende bien, esto está bien explicado y si veo que no, pues lo regrabo y cosas así, pero sí, más o menos como me organizo es así, punto por punto. Bien. Bueno, como sé que entre mis oyentes y entre mis seguidores de Twitter tengo podcasters y seguidores y oyentes de otros podcasts sobre videojuegos, me gustaría que si hay algún interesado que nos está escuchando en llevarte como invitado a su podcast, que por favor te invite, ya que yo, pues hombre, soy jugador habitual de videojuegos, soy informático, pero claro, no estoy tan metido en este mundillo como para saber ni de desarrollo de videojuegos ni para hacerte las preguntas clave, porque, hombre, juego, pero no me dejo la vida, como hay gente por ahí que se deja la vida en su juego típico. Y me gustaría preguntarte si te apuntarías a grabar o a participar en otros podcasts sobre videojuegos para que la gente te conozca un poquito mejor y ahonde un poquillo más en el desarrollo y diseño de videojuegos para que lo conozcan un poco más desde dentro. Sí, claro, ningún problema. Tú además ya has dejado mis datos de contacto. Yo en Twitter soy serravi.com. Y si no, pues me pueden encontrar en la web, es serravi con V, serravi.com y hay una sección de contacto y bueno, me pueden escribir y si tienen un podcast que me lo digan y claro que sí, hacemos una entrevista. Perfecto. Bueno, y antes de despedirnos, descríbenos tu podcast en pocas palabras para que la gente se suscriba en cuanto acabe de terminar este episodio. Pues mira, Jorge, yo creo que es como entender los videojuegos. O sea, es como quitar una cortina. O sea, la gente normalmente juega los videojuegos, pero no sabe qué es lo que hace un game designer detrás. No sabe qué herramientas, ni qué recursos, ni qué, psicología hay a la hora de entretener a un jugador. Entonces yo creo que el podcast lo que quita es un poco esa venda, ¿no? El que empieces a entender los videojuegos de otra manera y empieces un poco casi a ver el código, ¿no? Y empieces a pensar, hostia, vale, ahora entiendo por qué el juego aquí es más difícil, por qué ahora es más fácil, ahora entiendo por qué progreso, ahora entiendo por qué no, ahora entiendo por qué el tutorial está hecho así. Y yo creo que es un poco eso. Lo que me comenta la mayoría de la gente es lo que me comentaste justamente tú cuando empezaste a escuchar el podcast, ¿no? Que me dijiste, coño, ahora entiendo los juegos de otra manera. Entonces, hay gente a la que esto le gusta tanto que incluso se quieren dedicar a ello. Entonces, ahí es donde podemos ahondar con la formación. Pero básicamente es eso, es una deconstrucción de cómo funciona la parte de game design en los juegos. Esto que comentas es un tanto peligroso, ¿eh? Si no queréis ver los videojuegos de otra manera, es como poneros unas gafas y ver lo que hay detrás. Es como, pues eso, lo que comentabas tú, ver el código. Es como cuando Neo en Matrix veo ahora, no sé cómo lo decía él, veo el código en verde, no sé, no me acuerdo. Y lo ves de otra manera, dices, claro, mira, aquí me están enseñando, esta nueva habilidad, ahora me dan una recompensa. Y claro, ya ves la estructura del videojuego y como que pasas a otra dimensión, ¿no? Como que traspasas el videojuego. Sí, pero bueno. Es que al final el game design trata mucho más de motivación, de psicología, de inteligencia emocional. No tiene nada que ver ni con programar, ni con que el juego sea bonito. Por eso el episodio que comentabas, el episodio del videojuego de Snake, precisamente podía haber cogido cualquier otro juego, pero cogí un juego antiguo, con malos gráficos visto hoy en día, sin ninguna historia, para que incluso la gente pudiera ver cómo de un juego arcade tan sencillo
cómo está construido para entretenerte y para divertirte, que al final eso es lo que hace un game designer, establecer una serie de reglas, una serie de pautas y una serie de recursos para entretener al jugador, y eso es al final game design. Y lo que consiguió ese juego, que ya no es que vendiera el juego, sino que es que vendía móviles. Y fue Sí, uno sí. de los móviles más vendidos de la historia, vamos. Bueno, lo que tú decías, todos estábamos enganchadísimos. También es verdad que en esa época teníamos muchos menos juegos gratuitos en los móviles y probablemente hoy en día, pues, muchos del éxito de los juegos al final es también el momento, ¿no? El momentum que le llamamos en la industria, el cuándo se lanza y en qué contexto. Y está claro que eso influyó mucho, mucho en el juego. Pero es que sin duda es un juego tremendamente adictivo y en ese episodio del podcast precisamente explico por qué. Bueno, pues ahí lo dejamos para que la gente vaya a suscribirse a tu podcast y lo primerísimo, que escuche ese episodio sobre el videojuego Snake. Antes de despedirme, me gustaría agradecer tu intervención y sobre todo tu apoyo a través del perfil de Ko-fi de este podcast mediante esa pequeña pestaña de commissions que has inaugurado tú, con la que cualquier podcaster puede pasarse a este lado del micrófono para presentarnos, pues ya sea su programa, su podcast o bien su proyecto relacionado con el podcasting. Recordaros también que tenéis toda la información sobre este podcast, sobre Nueva Partida, en mi blog jorgemarinieto.com y lógicamente en la web de Julián Serrabi, que es serrabi.com. Julián, de nuevo, muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, Jorge, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Yo encantado de hablar de este tema y mucho más contigo, que además, pues bueno, ya ves que la entrevista súper cómodo, así que muchas gracias. Nada. Y ahora acompáñame para que regresemos juntos a ese sitio donde están los oyentes ahora mismo, al otro lado del micrófono.